somos 100,000 suscriptores en el canal de Tu Profe de RI. Si te gusta el contenido de este canal y aún no te has suscrito, te invitamos para que lo hagas. Es muy fácil. Localiza el botón de suscripción y activa la campanita en todas las notificaciones. Y así estarás enterado cada vez que subamos un video nuevo. ¿Disfruta la clase de hoy? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de RI. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura y de relaciones internacionales con Tu Profe de RI. Amigos y amigas, en esta sesión vamos a analizar la política de petición de disculpas públicas o de petición de perdón a comunidades vulneradas. El Estado mexicano, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido iniciar un proceso de reconciliación entre el Estado mexicano y en este caso las diferentes comunidades maltratadas por el Estado mexicano en diferentes momentos de la vida. En este sentido, AMLO da ejemplo a España. México pedirá perdón a China por matanza durante la Revolución y más que a China, a comunidades de origen chino en México que fueron maltratados, en este caso, durante el proceso revolucionario de México. Ustedes recordarán que el presidente de México también hizo una petición al gobierno de España para que se disculpara por la conquista. Mucha gente lo juzgó de loco y dijo, ¿qué le pasa al presidente de México? ¿Cómo se atreve, sobre todo los conservadores, a pedir o a exigir una disculpa pública de, entre comillas, su majestad? ¿Qué le pasa al presidente? Bueno, pues resulta que las políticas de petición de perdón o de disculpas públicas de un Estado frente a comunidades vulneradas no es nueva y no es exclusiva de México. Tienen el objetivo de reconciliar el Estado y además de actualizar, que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto sucedió, por ejemplo, en la época de 2005 en el estado, por ejemplo, de California, en donde se le pide una disculpa pública oficial a la comunidad estadounidense de origen mexicana por las deportaciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, 2 millones de personas que fueron deportadas siendo estadounidenses a México, por lo que se conocía como aportación de cara entre 1933 y 1942. También en el año 2009, Pete Wilson, en Illinois, voy a confirmar el dato del nombre del gobernador, pero el estado de Illinois en el año 2009 también aprueba por la legislatura de ese estado de Illinois una ley de disculpa pública que obliga al estado de Illinois a disculparse públicamente con la comunidad de origen mexicano, comunidad estadounidense de origen mexicano por estas mismas deportaciones, y se obliga, para recompensar los daños, a meter una clase de historia en donde en las clases de historia se vea el tema de la memoria histórica y se hable de estas atrocidades que cometió Estados Unidos con los mexicanos o con los estadounidenses de origen mexicano. Entonces, no solamente es que se recuerde y ya, es que se recuerde para que se evite. En ese contexto, hablo con el doctor Abraham Navarro de la Universidad Autónoma de Baja California, a quien le agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor Abraham Navarro García, por aceptar la invitación para hablar del significado de esta petición de disculpa pública o petición de perdón al pueblo de origen chino que sufrió durante la Revolución Mexicana. Gracias, Jesús, por la invitación. Encantado de hablar del tema. Uno muy importante. Bueno, en este viernes de China, amigos y amigas, ahora vamos a ver esta simbiosis entre la relación de México con su comunidad sino-mexicana, en México, obviamente, y de la contribución que hace la comunidad sino-mexicana a México. Y para ello nos acompaña el doctor Abraham Navarro García, quien es profesor de Relaciones Internacionales, Geopolítica y principalmente del escenario regional de Asia en la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Abraham Navarro García es egresado del doctorado de la Universidad de Sussex y además también egresado en el Colegio de México de la Maestría de Estudios de Asia y África. Es decir, estamos ante todo un experto en el tema del escenario regional de Asia y también, obviamente, por su experiencia como historiador en el caso mexicano, pues también conoce los antecedentes de nuestro país. Así que, doctor Abraham, mira, ya cayó el primer superchat del infame con M, a quien le agradezco de todo corazón el apoyo que nos da. Dice, mil gracias por brindarnos, doctor Abraham Navarro, el privilegio de su presencia.
Para empezar, doctor Abraham, las políticas de disculpa pública de un Estado frente a comunidades vulnerables intenta revivir la memoria histórica. ¿Para qué? Me parece que los momentos en que los gobiernos reconocen ciertos temas importantes, negativos de su pasado, contribuyen a una revaloración de la propia historia, pero también de la propia identidad. Muchos grupos que quedan marginados en ciertos procesos muchas veces se organizan para tener una voz propia y hacer que los gobiernos en turno reconozcan finalmente las acciones de administraciones pasadas que tuvieron efectos muy graves para sus propias comunidades. Has mencionado el caso de Estados Unidos y me viene también a la mente pues, los movimientos que han habido, por supuesto por el racismo en contra de los negros en ese país, pero también por revisar, por ejemplo, la pertinencia de conservar ciertas estatuas en Estados Unidos vinculadas a figuras que pudieron haber tenido un pasado racista. Un movimiento similar ocurre también en Gran Bretaña. Y por aquí ha habido algunos movimientos en torno a pues, poner en cuestión si la estatua de Cristóbal Colón debe permanecer en ciertos lugares públicos. Son debates que, por supuesto, son bastante álgidos. Hay grupos que hablan, por ejemplo, de que pues, no se trata sino de momentos específicos donde ciertos gobiernos quieren sacar raja política de la manipulación del pasado, así lo dicen, pero yo soy partidario de que son revisiones pertinentes que, como ya mencioné, pueden dar voz a aquellos grupos que han sido marginados y a lo largo de la plática del día de hoy vamos a ver que el asunto de la discriminación contra los chinos lamentablemente no se limitó al triste incidente o al triste proceso que ocurrió en Torreón, Coahuila, sino que va más allá de ese triste momento y afectó de forma muy, muy grave la vida de miles de chinos y de ciudadanos mexicanos que tuvieron la desgracia de ser víctimas junto con los chinos con los que algunas veces formaron familia. Entonces, doctor, para que la gente que nos acompaña se ponga en sintonía con nosotros, cuando hablamos de memoria histórica, sobre todo de memoria nacional, lo asociamos a la colectividad, es decir, que la colectividad no olvide las cuestiones existencialistas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Para que en el trayecto de hacia dónde vamos no se vuelvan a cometer errores que se dieron en el pasado. ¿O estoy exagerando? No existe la visión compartida entre los historiadores que efectivamente la historia puede ser una suerte de maestra de la vida. Hay quienes pueden debatir esta noción entre los historiadores mismos, pero claramente la historia al menos sí puede ser un un gran acervo de procesos importantes que pueden señalar que nuestra identidad es más compleja de lo que muchas veces podemos contemplar. Y esa complejidad radica precisamente en la difícil integración de extranjeros que no siempre son bien recibidos por concepciones que son prevalentes en nuestra propia cultura. Hoy veremos, por ejemplo, que el racismo contra los chinos, que es el tema que está detrás de los tristes sucesos en Torreón, tuvieron mucho que ver con una concepción de la identidad propia que entre intelectuales se fue forjando respecto a ciertas ideas de la raza como eje articulador de la propia identidad. Y aquí, pues por supuesto, podemos mencionar algunos autores importantes como Francisco Javier Clavijero, el propio José Vasconcelos, uno de los intelectuales más relevantes del llamado Ateneo de la Juventud, en la época de transición del porfirismo hacia el México revolucionario. Podríamos mencionar al filósofo Antonio Caso, de quien Octavio Paz tomará muchas de sus ideas para formular estas cuestiones sobre la identidad mexicana. Y hay que decir que entre estos autores, que no fueron propiamente los directos artífices de las ideas que inflamaron a los grupos nacionalistas que atentaron contra los chinos en los años 20 y 30, sí son autores que reflejan una cierta idea de la identidad mexicana que pasa por excluir a los grupos provenientes de Asia
Si me permites, por ejemplo, para comenzar a abrir pues el diálogo sobre este punto, podría mencionar que uno de los textos más importantes de José Vasconcelos, el texto llamado La raza cósmica, que seguramente muchos de nuestros miembros de la audiencia seguramente recordarán o habrán oído hablar de él, dice algunas cuestiones muy relevantes. Habla, por ejemplo, de la decadencia de los pueblos asiáticos, la cual atribuye Vasconcelos a su aislamiento, lo que él señala, al hecho de que no han sido cristianizados, porque, perdón, para Vasconcelos es precisamente el cristianismo lo que hace que las comunidades indígenas puedan acercarse al progreso. Hay que decir que Vasconcelos fue un hombre muy hispanista en sus concepciones de la identidad, y también menciona, por ejemplo, que en materia económica el impulso anglosajón es muy importante para el crisol que representa la raza mexicana, que aspira a ser la raza cósmica, y este es el argumento de su obra. Y en esta raza cósmica, bueno, el chino, como él lo caracteriza, es una raza que se multiplica rápidamente y que por ello pone pues, en entredicho cualquier planificación de orden social y económica en su forma de verlo. Incluso habla de que se les asocia con instintos zoológicos que debían ser controlados y que pues, su multiplicación debería tratarse como un aspecto pues, de orden nacional muy importante. Lo interesante en el libro de la raza cósmica es que concede que los japoneses son, entre los asiáticos, una raza más refinada. Y lo interesante también es que en otros momentos de su propio escrito, pues dice que todos los asiáticos finalmente son una raza extraña, una raza ensimismada, una raza que no conviene finalmente que sea parte de ese crisol que representa la raza cósmica. Estas ideas, insisto, no son las que directamente van a alimentar a los grupos nacionalistas, pero reflejan algo muy importante, que es un racismo contra los asiáticos que permea a distintos sectores de la sociedad. Vamos a ver, ya que comentemos un poco más sobre los detalles de lo que sucede en Torreón, pero también sus implicaciones a futuro, no solo en Torreón, sino en otras partes de México, que será con la formación del propio Partido Nacional Revolucionario, que evidentemente se va a concretar un tipo de organización vertical de movilización que va a dar un carácter más organizado a la violencia contra los chinos. Y esto pues es un proceso muy triste que, como ya dije, va a afectar a un amplio sector de la comunidad china hasta llegar a reducirse sensiblemente como por ahí de 18,000 miembros a cerca de 4,000 para los años 40. Ya hablaremos de esto. Sí, fíjate que, querido Abraham, ahora que hablas de José Vasconcelos, no quería yo dejar pasar la oportunidad de explicarle en un minuto a la gente que José Vasconcelos es uno de los considerados grandes intelectuales de México del siglo XX y que hizo parte de un movimiento revolucionario intelectual que se hacía llamar el Ateneo de la Juventud. Y el Ateneo de la Juventud, tú recordarás que pues básicamente consistía en que los jóvenes se revolucionaban intelectualmente y tenían digamos, una causa por la cual desafiar las estructuras normativas a través de la lectura, a través de la literatura, la cultura, el arte, contra aquellas estructuras positivistas del porfirismo. Era una vigorosa respuesta de una generación de jóvenes intelectuales que en el ocaso del porfiriato se rebelaban a las cuestiones deterministas, mecanicistas. ¿Te acuerdas de esta corriente que dominó el porfiriato, el positivismo comtiano, que todo tenía que ser así, cuadrado, arte figurativo, etcétera? Y que este movimiento surge por ahí de 1909, que llegó a tener incluso cerca de 100 miembros, que nada más duró hasta 1914, pero que sirve para que posteriormente José Vasconcelos se vaya perfilando académicamente y políticamente en la cuestión de la Secretaría de Educación Pública. Después es rector de la Universidad Nacional, muy querido por los mandamás sonorenses, por Álvaro Obregón, por ejemplo, y también no tan querido por Elías Calles, pero de alguna manera se convierte José Vasconcelos en un
pues en un revolucionario, en un referente. Por eso es tan importante que menciones el texto de La raza cósmica, porque ahí pertenecen también Isidro Fabela, Nemesio García Naranjo, pero Isidro Fabela la gente seguramente lo reconoce porque también fue gobernador del Estado de México, fue diplomático, y Alfonso Reyes, por ejemplo, es hijo de Bernardo Reyes, el porfirista que muere en el golpe de Estado de la Decena Trágica. Y bueno, pues aquí también tienes a Julio Torri y principalmente José Vasconcelos. Nada más comentarlo, pareciera que está de más que lo haya dicho, pero comentarlo porque era muy influyente José Vasconcelos en ese momento al ser visto como un referente del mundo intelectual. Por lo tanto, lo que dijera pudiera ser considerado casi como algo bíblico, y este texto que mencionas, La raza cósmica, pues es un conceptazo, ¿no? Así que no quería perder la oportunidad de decirlo. Bueno, para entrar en materia, si quieres, entonces, querido Abraham, ya que hablamos de un marco teórico, de un marco conceptual y de un marco histórico principalmente, ¿qué te parece si vemos las declaraciones del presidente con respecto a la petición de perdón a la comunidad sino-mexicana y empezamos con el análisis? Muy bien, Jesús. Gracias. Voy a hacer una gira de trabajo de supervisión. Voy a Nayarit, voy a Sinaloa, voy a Durango y voy a Coahuila. Y que les vaya muy bien el fin de semana. Un abrazo para todos. El lunes la mañanera va a ser en Torreón, Coahuila. Allá va a ser la reunión de seguridad, la mañanera y el acto para ofrecer disculpas, perdón a la comunidad china por la masacre que hubo en Torreón y después el acoso, la represión a integrantes de la comunidad china. Esto es parte de las conmemoraciones que se están haciendo con motivo de nuestra independencia. Como bien lo señalaste, querido Abraham, no solamente es el momento de la matanza de 303 personas de ascendencia china, sino el presidente mismo lo recalca, por el acoso sistemático en los diferentes rincones del país en donde había descendientes chinos, lo cual me parece muy importante porque reconcilia a México con su pasado, y aunque se conoce de la política humanista de López Obrador, no solamente lo hace a nombre personal, lo hace como máximo representante, como máximo jerarca del Estado mexicano. Y eso va a ser algo que no va a poder revertir algún otro presidente que venga detrás, ¿no? ¿Qué te parece esta declaración? Me robaste las palabras de la boca, Jesús. Justo te iba a comentar que la trascendencia de este acto va más allá del gobierno actual. Es un acto de Estado que finalmente se ejecuta como después de una larga espera de esta comunidad china, que es muy consciente de los agravios que sufrieron en los años 30. Conozco yo grupos de descendientes de chinos que son académicos y se informan sobre y estudian sobre las condiciones de los chinos que ya lo platicaremos en un momento, quedaron en China por consecuencia de estas políticas. Déjame comentarte, por ejemplo, que en los últimos años del Porfiriato comienzan a llegar grupos de chinos a diferentes ciudades y puertos de México, como son Manzanillo, Mazatlán, Salina Cruz, hasta llegar a conformar el cuarto grupo de ciudadanos extranjeros en nuestro país. Para entonces existía una legislación que buscaba limitar la entrada a personas que no pudieran sostenerse económicamente o que ambiguamente pudieran representar un peligro para el país. Esta legislación podríamos decir que fue un tanto laxa, y es interesante observar cómo en los últimos años del Porfiriato había entre
la clase política, no era algo generalizado, pero entre algunos miembros la concepción de que la presencia de asiáticos en el país podría ser aceptada porque son gente que finalmente es industriosa y podían contribuir a un problema de población distribuida de manera no homogénea en nuestro país. Es finalmente ya en los últimos años del periodo de gobierno de Porfirio Díaz, estoy hablando de su último periodo formal, que es 1884-1911, precisamente en este año, antes de que tome el poder Francisco León de la Barra, cuando el 15 de mayo de 1911, fuerzas de Emilio Madero en Torreón van a precisamente atentar contra la comunidad china en esa ciudad, que se dedicaba fundamentalmente a actividades bancarias. Como ya has mencionado, 303 personas van a ser víctimas mortales de este saqueo y destrucción. Algunos de los afectados serán incluso empujados por un edificio y caerán al vacío y perderán la vida, ¿no? Es un episodio sumamente triste y a partir de ello comienza pues, un episodio muy difícil de negociación entre entonces bueno, lo que será los inicios de la República en China y propiamente el gobierno, en este caso de Francisco León de la Barra, respecto a aceptar la creación de un protocolo de indemnización para los súbditos chinos que tendría un monto de 3 millones de pesos. Esto es un primer intento para tratar de subsanar el triste proceso de 1911. Sin embargo, la xenofobia antichina seguirá estando presente en nuestro territorio y esto se puede ver por un documento muy interesante publicado por el secretario de Gobernación de Venustiano Carranza, cuyo nombre era Manuel Aguirre Berlanga, que habla de la necesidad de limitar la presencia de chinos en nuestro país, con el argumento de que su presencia podría disminuir la potencialidad física, intelectual y moral de la raza mexicana. Vemos un tanto del eco del pensamiento de Vasconcelos precisamente, y habla de la necesidad de liberarnos, bueno, a los mexicanos, según de enfermedades exóticas importadas precisamente de territorio chino. Lo comenta en su momento Manuel Aguirre Berlanga. Creo que lo hace también porque hay un cierto eco internacional por también una epidemia muy grave que había captado la atención internacional en 1910-1911, que fue la terrible epidemia de peste neumónica que azotó el noreste de China y que tuvo a la población en vilo y fue un desastre humanitario. Pero bueno, ese sería el contexto, pero evidentemente Aguirre Berlanga expresa con estas palabras algo del eco del pensamiento de Vasconcelos precisamente. Parte de la diplomacia o del trabajo de la diplomacia mexicana en la tercera década del siglo XX, hablando de los años 20, será precisamente tratar de instruir a los diplomáticos mexicanos en la necesidad de que cuando realicen su trabajo en tierras chinas, traten de no dar el mensaje de que México tiene la intención de limitar la migración china, pero sabemos que evidentemente el objetivo era precisamente ese, limitar la migración china. Una forma en que podemos testificar que este era el propósito del gobierno mexicano en estos años es que desde los años 20 se va a buscar echar para atrás el llamado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que se había firmado con China en 1899, porque este tratado era relativamente laxo también en cuanto a los criterios para permitir la migración de ciudadanos chinos en nuestro país. Ya para los años 20, el gobierno federal es consciente de que tiene como objetivo tratar de limitar esta migración por la racionalidad económica que ya he mencionado y por la racionalidad eugenésica. La eugenesia es la disciplina bien asociada a finales del siglo XIX, principios del XX, relativa a la intervención del poder político para tratar de encauzar
el destino biológico de una nación. Así lo podríamos definir. Estas ideas van permeando entre la clase política mexicana ya en los años 20 y se expresa en la intención de tratar de echar para atrás este tratado de 1899. Esto se va a lograr hasta alrededor de 1928. El problema es que cuando Plutarco Elías Calles, uno de los 3 miembros del Triángulo de Sonora, llega al poder, precisamente lo que va a suceder es que el movimiento antichino va a tomar, como ya lo mencioné al principio, una racionalidad de organización mucho más efectiva. Y en ese sentido, lo que vamos a tener es la formación, por ejemplo, de comités raciales y de grupos que van a promover la limitación de los derechos contra los chinos. Esto, a su vez, me permite definir la violencia contra los chinos en términos de el objetivo primario de desaparecer a los ciudadanos chinos de territorio mexicano por medios legales y extralegales. Y la forma de hacerlo es, como ya dije, con movimientos y la emisión de leyes que van a limitar los derechos de los chinos. Por ejemplo, en Sonora, en 1931 y 32, Rodolfo Elías Calles, que es hijo del jefe máximo, se le llamó jefe máximo a Plutarco Elías Calles porque ejerció el poder tras bambalinas de manera efectiva durante los dos sexenios que le siguieron, que fue el de Emilio Portes Gil y el de Pascual Ortiz Rubio, ambos entre 1928 y 1932. Bueno, cuando Rodolfo Elías Calles llega al poder, comienza a emitir una serie de leyes que son francamente violatorias de los derechos de los ciudadanos de China. Por ejemplo, prohíbe los matrimonios interraciales. Si sienten que hay ecos de la Alemania nazi, pues evidentemente sí los hay. Prohíbe los matrimonios interraciales, establece una regla que se llama la regla del 80%, que significa que no se deberán contratar más del 20%, me parece, de ciudadanos chinos en los propios negocios de familias chinas. Y otra serie de medidas van a hacer que muchos de los chinos que radican en Sonora abandonen el estado, vendan sus propiedades a precios irrisorios y salgan de ahí a otras partes del territorio mexicano. Es un ejemplo de la violencia sistémica que sufrieron los ciudadanos de China, pero hay algo más. Y es aquí donde viene el punto fino que está detrás de la declaración del presidente respecto al acoso que sufrió esta comunidad en nuestro territorio. Y se refiere a que otra medida terrible que adoptó el gobierno mexicano fue expulsar a ciudadanos chinos hacia China junto con sus familias. Esto significaba que se les expulsó junto con sus esposas mexicanas, muchas veces, y sus hijos. Y estas mujeres fueron privadas de la nacionalidad mexicana y se les envió a China, donde terminaron muchas veces en ciudades del sur como Guangzhou. Y eran personas que no tenían conocimiento en absoluto de la lengua china. Se les expulsó, por supuesto, sin su consentimiento y se les llevó a un ambiente donde no solo no tenían la lengua, sino que además no tenían condiciones para trabajar y tenían que hacerse cargo de sus hijos. Esta condición duró por décadas y no solo eso, sino que los ciudadanas que quedaron expuestas a esta condición tuvieron que enfrentar décadas muy difíciles en China. Estamos hablando de los años 30, cuando los japoneses precisamente tienen una campaña terrible de invasión del territorio chino y lleva a una gran inestabilidad en ese momento del gobierno nacionalista y a enfrentar también un escenario de guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas que se van haciendo más fuertes. Lo más trágico también es que en su momento los cuerpos diplomáticos no van a poder responder a los llamados de auxilio de la población mexicana que fue deportada en los años 30 ante las vicisitudes históricas que estoy comentando del contexto de la invasión japonesa. Y esta situación va a continuar incluso durante los años de el gran salto adelante y la revolución cultural, que algunos de los miembros de nuestra audiencia podrán recordar, que son momentos muy difíciles de la historia de China, donde se condujeron experimentos sociales en términos de producción forzada de alimento, muchos otros temas que ahorita nos llevaría mucho tiempo comentar, pero son épocas muy difíciles que llevaron incluso a una hambruna terrible en China a finales de los años 50 y por supuesto
el contexto de la Revolución Cultural, donde hubo pues, también episodios de violencia generalizada muy graves. Y la población mexicana, que fue deportada en los años 30, tuvo que sufrir todo ello sin el apoyo de los cuerpos consulares y la representación diplomática en México, de México en el este de Asia. Por supuesto, sabemos que México no tuvo relación con la República Popular China sino hasta inicios de los años 70, pero por supuesto los mexicanos habrían podido tener una respuesta de la representación que se podía encontrar, por ejemplo, en Japón, y solicitar y recibir algo de ayuda, pero no fue así. Entonces, este retrato nos da un panorama de la magnitud del agravio que sufrieron las comunidades chinas y sus familias durante décadas. Querido Abraham, te agradezco muchísimo por este recorrido histórico tan maravilloso que nos acabas de ofrecer. Te agradezco sobre todo para que la gente entienda y de alguna manera se regocije con nosotros en torno a lo que está haciendo el presidente López Obrador, que no nada más es el rollito mareador de decir quiero lo mejor para México y los mexicanos, no nada más es en este momento que cambie la política del Estado mexicano, sino en este momento se divorcia del pasado del Estado mexicano bélico, del Estado mexicano racista, del Estado mexicano que se agachaba frente a las cúpulas económicas de la época, porque ciertamente hay que recordarle a la gente que esta matanza de principios del siglo XX, en donde pues ahí en Torreón vivían unos 700 chinos, de los cuales asesinaron casi al 40% aproximadamente las fuerzas revolucionarias. La razón es justamente el prejuicio, como bien lo acabas de señalar. La razón es el prejuicio, pero también la envidia de los empresarios de la época ahí de Torreón, de las clases derechistas, conservadoras, de origen porfirista, que se sintieron desplazadas porque justamente estas comunidades chinas fueron muy dinámicas en traer con ellos el know-how de la cuestión bancaria, de la cuestión comercial, de los oficios. Fíjate que estaba consultando para esta sesión contigo, mi querido Abraham, a un historiador que se llama Julian Herbert, que escribió un libro que se llama La Casa del Dolor Ajeno. Y en esta Casa del Dolor Ajeno, Herbert relata cómo siempre se ha creído que el asesino de estas, digamos, ejecuciones fue el general Pancho Villa, Doroteo Arango. Y dicen, esto es un error, o sea, a Pancho Villa le han atribuido más cosas de las que realmente hizo en el sentido negativo del término, y en realidad quien es responsable, a quien la historiografía nos permite encontrar como responsable, la evidencia, las cartas, los escritos que encontramos en los museos, en los archivos históricos, no es de que Pancho Villa haya dado ni una sola orden al respecto, pero a quien sí encontramos aquí es a Emilio Madero. Emilio Madero, no sé si la gente le suena este nombre, pero Emilio Madero es hermano del presidente revolucionario de esta época llamado Francisco I. Madero. López Obrador a medida ha dicho que se inspira en dos personajes para consolidar la democracia, y uno es Francisco I. Madero y otro es Benito Juárez, y uno se preguntaría, pero, y entonces, si Francisco I. Madero es tan ejemplar, ¿qué pasa en el tema de los chinos? Porque, bueno, ya decíamos, la masacre se debió a la xenofobia y al resentimiento de la clase acomodada de Torreón, del estado de Coahuila, este empresariado que se venía construyendo allá y que se constituye por envidia y porque se sienten en desventaja y también por los prejuicios raciales, que como bien dices, también influidos por este líder del Ateneo de la Juventud, José Vasconcelos, con el tema de la raza cósmica, etcétera, que además coinciden en tiempo porque el Ateneo de la Juventud se da en 1909 al 1914. Este señor Herbert, historiador, nos habla incluso que el primer asesinato de los chinos, de un chino, fue en 1896 y que después sistemáticamente se vinieron asesinando al que prestaba dinero, al que tenía restaurante, que luego llegaban y no le podían pagar y mejor lo asesinaban para no pagarle. Entonces se va creando todo un clima de rechazo contra la comunidad, que me pareció muy curioso lo que acabas de decir de cualquier parecido con el Estado nazi, pues no se les haga raro porque siempre se habla de la discriminación afuera, del racismo afuera,
del exterminio de comunidades extranjeras afuera, pero esto está escondido ahí en los archivos de la vergonzosa historia que los priistas nos ocultaron de la Revolución Mexicana. Y también me parece clave que hayas contextualizado las razones por las cuales estas comunidades emigraron, muchos de ellos que venían a la construcción del Canal de Panamá y otros que venían a trabajar a los campos de California, que por alguna razón no podían llegar allá y los desviaban a Baja California. Otros se asentaron en Mexicali, otros se fueron a la zona algodonera, otros se fueron más a Sonora y terminaron estos otros que además eran de más caché, digamos, venían mejor acomodados, los que se metieron a Torreón porque traían estudios, porque les sabían el tema de las finanzas. Sin embargo, bueno, pues recordar esto que bien dices, doctor Abraham, las guerras del opio entre 1839 y 1842, del 1856 a 1860, y además la rebelión de Taiping de 1850 a 1864, generaron un montón de refugiados de chinos por el mundo, de tal suerte que hoy en día podemos decir que la diáspora china, si no es que es la mayor, la más numerosa del mundo, es la segunda o la tercera más numerosa del mundo, pero creo que es la primera, la diáspora más numerosa del mundo. Entonces, me parece interesante porque incluso los chinos más humildes, más vulnerables que llegaron acá son los que llegan a Mexicali, los que están en los campos algodoneros, estos que vienen a ayudar a construir también el ferrocarril en Estados Unidos, en California, y los que vienen al Canal de Panamá. Pero habrán querido, no sé, desmiénteme por favor si estoy en un error o sácame del error, pero la comunidad china de Torreón era clase media, era gente con una vida más o menos holgada y por eso generaban la envidia del promedio de los empresarios ahí, que aunado a este clima racial y este clima que nos decía que los chinos venían a bajarnos de alguna manera la categoría racial, pues justificaron, ¿no?, el quitarlos del camino porque representaban una competencia muy seria. Sí, en efecto, eran de una clase diferente y me parece que la diferencia entre los hermanos habría que quizás hallarla, aunque yo no he estudiado ese caso específico con mucho detalle, probablemente en la propia concepción empresarial de ambos hermanos. Probablemente ahí haya alguna respuesta. Ciertamente los chinos también se acercaron a Norteamérica, hablando como región, por el atractivo que representaba el haber sido contratados para la construcción de los grandes ferrocarriles que unieron los distintos extremos de Estados Unidos y que fue precisamente un proceso que lo catapultó como gran potencia mundial. Es en 1904, 1905, me parece, cuando Estados Unidos emite leyes que limitan fuertemente la presencia de chinos, la migración de chinos en Estados Unidos, y esto va a llevar a que muchos de los chinos que no alcanzan a cruzar hacia Estados Unidos se queden en distintas ciudades, tanto del norte del país como de la parte central del país. Y como bien dices, a partir de 1890 y muy marcadamente desde 1908 va a haber distintos episodios de violencia contra chinos, tanto desde el estado de Chiapas hasta el estado de Coahuila, por ejemplo. Y vamos a ver que esta violencia se va a ir incrementando, como ya lo mencioné, con la estructura organizativa del Partido Nacional Revolucionario, que después se va a volver el Partido Revolucionario Institucional. Pero en efecto, muchos de los chinos que llegaron a México enfrentaron estas condiciones, tanto de bloqueo en Estados Unidos como de violencia que fue surgiendo en México. Para tener un panorama un poquito más amplio también de esto, habría que señalar que el racismo contra los chinos se fue manifestando también en otros espacios entre potencias europeas y en Estados Unidos a finales del siglo XIX, precisamente con un concepto que se llamó el peligro chino. A veces los historiadores asocian el surgimiento de este término con precisamente el Kaiser Guillermo I, quien aparentemente habría sido uno de los que utilizan este término, y lo que fue reflejando es la angustia de estas potencias tradicionales europeas sobre la falta de viabilidad para poder encauzar a estas grandes masas humanas hacia un pues, entorno de progreso, por así decirlo, siendo la gran excepción el Japón de la era Meiji, que precisamente por ser excepción confirmaría la regla de que
sería complicado, como ya dije, encauzar hacia el progreso a estas grandes masas, y lo más viable pues sería precisamente estos procesos de conquista regionalmente diferenciada, sin que China termine de ser una colonia, sin un espacio de influencia múltiple de distintos poderes extranjeros. Y, por ejemplo, sería también el episodio de la guerra de los boxers, lo que vendría a reafirmar esta idea del peligro chino. Tenemos evidencia de comunicaciones de las distintas legaciones diplomáticas que fueron atacadas por estos grupos de arte marcialistas que en una, ¿cómo decirlo?, en un movimiento social que fue surgiendo de la región noreste, en Shandong, en la provincia, va acrisolándose en contra de los misioneros por problemas de tierras, y esto se va volviendo un movimiento al que curiosamente se va a sumar la dinastía Qing en un intento desesperado por tratar de sacar a los extranjeros finalmente de China. Sabemos que esto acaba muy mal, sabemos que un ejército múltiple de distintas potencias europeas van a poner a China de rodillas nuevamente, pero es este momento el que da eco a la idea del peligro amarillo y a la idea de la decadencia de los asiáticos, que supongo también va teniendo cierta resonancia entre algunos sectores de la élite política e intelectual mexicana. Y también apunto como otro elemento de análisis que realmente las atrocidades cometidas por los nazis se van a saber hasta quizás los últimos 2 o 3 años de la guerra, sobre todo cuando comiencen a liberarse algunos espacios de la subyugación nazi, que se va encontrando evidencia del trato que recibían los prisioneros en los campos de exterminio. Esto va a ser muy tardío, y lo menciono porque a finales, bueno, en los años 30 incluso, va a haber pues varios intelectuales que van a ser partidarios de precisamente lo que ha representado el régimen nazi en términos de industrialización y en términos de crecimiento económico, que por supuesto fue impresionante. En términos de organización, aunque hay historiadores que dicen que era una burbuja porque dependía del dinero público, del dinero del Estado, que iba a parar a proyectos de militarización, que inyectaba pues de esta manera capital para que se moviera la economía, y que finalmente esto desembocaría en una guerra que generaría más caos. Pero bueno, al margen de ello, la imagen es que los nazis habían sido muy eficientes en términos económicos, y esto había generado cierta admiración por distintos sectores intelectuales en nuestro país. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta como parte del contexto en el que se da la violencia en los años 30, y que pues es el centro de la atención de nuestro estudio de hoy. Querido Abraham, si pudiéramos situarnos en un punto de inflexión sobre todo, ¿en dónde más o menos ubicarías un cambio en la idiosincrasia mexicana de más apertura hacia las comunidades chinas? Porque recuerdo también en una investigación que realicé en el caso de los chinos en Mexicali, que tú sabes que ahora es considerado hoy en día la capital de la comunidad china en México, y tiene fama por los mejores restaurantes de comida china en América Latina, ahí en Mexicali, que a los chinos se les asociaba con piojos, se les asociaba con infecciones, con ratas, incluso con el uso del opio, o sea, con drogas. Ellos tenían que escarbar túneles para que en caso de que llegaran a agredirlos comunidades pues de gente enfurecida, que decían que siendo mexicanos vivían más pobres que los chinos siendo extranjeros. Entonces ellos realizaban túneles, y se cree que son los chinos a quienes el Chapo Guzmán les copia después esta técnica de los túneles, porque muchos de ellos hacían túneles que salían más allá de la frontera en Estados Unidos para poder salvar el pellejo cuando estaban en peligro, solo que muchos de ellos ya no se movieron a Estados Unidos porque fueron prosperando prácticamente pues en Mexicali. Estamos poniendo una imagen del jefe revolucionario Benjamín Argumedo, que estaba, digamos, bajo las órdenes de el hermano de Francisco I. Madero, pues que es el que va a conducir a las comunidades, Emilio Madero, que es el que va a conducir a las tropas
que dan muerte en 1911 a estas 303 personas. Pero entonces decíamos, querido Abraham, sí la pasaban muy mal los chinos, la pasaban muy mal. Yo estoy hablando del 11 y tú nos llevas hasta el 30, entonces yo te quiero preguntar si hay algún momento en la historia que tú visualizas un punto de inflexión en donde la sociedad mexicana ya se empieza a abrir a aceptar más a los chinos. Sí, me parece que un punto probable de inflexión, aunque bastante modesto, pero un punto de inflexión podría ser la firma de un tratado con China y con México en 1944, el cual tenía como puntos interesantes que individuos y propiedades quedarían sujetos a las leyes del país residente. Es decir, por esta vez se reconocía que la extraterritorialidad no tendría lugar más. Este término de extraterritorialidad es muy importante porque México, cuando firma el Tratado de 1899 con China, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, al número de países que van a firmar condiciones desventajosas para China, en el sentido, por ejemplo, de que los ciudadanos de distintos países que estén viviendo en ciertas zonas permitidas para extranjeros en China van a estar sujetos a las leyes de su país de origen antes que a las leyes de China si llegaban a cometer algún delito. Estas leyes de extraterritorialidad eran claramente humillantes para los chinos y los intelectuales chinos van a aclamar durante varias décadas la injusticia de estas leyes. Con este tratado de 1944 da permiso de esto, entre los dos países, por supuesto, también considera el tránsito libre y el derecho de abrir escuelas para sus ciudadanos. Por esto creo que podría ser un punto de inflexión, porque algo que caracteriza a la comunidad china en México, a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades como la japonesa, es su nivel de organización para integrar a los ciudadanos chinos al contexto mexicano. ¿De qué manera lo integran? Con una visión muy clara de conservar su propia cultura, procurando que los chinos sean educados en su propia lengua, pero también procurando que tengan educación en el aprendizaje de la lengua española. En ese sentido, esta ley de 1944 abre una puerta para que haya una relación distinta, pero por supuesto esto no va a significar que el racismo va a eliminarse con un plumazo. Todavía, como ya mencioné, va a haber clamor por ciudadanos mexicanos que quedaron en China por sucesos que tuvieron lugar en los años 50 y 60. Y, por supuesto, yo podría decir también que sigue habiendo un racismo contra los chinos que, en cierta manera, pues, se refleja en comentarios muy pobres que han hecho políticos mexicanos como Vicente Fox en torno a los chinos y también empresarios mexicanos que no se expresan de forma adecuada sobre, por ejemplo, lo que representa la competencia china en distintos sectores productivos de nuestro país. El problema de cómo asimilar la competencia de origen chino por parte de los sectores empresariales puede ser un dilema. Creo que esto está cambiando y esto está cambiando porque vimos una circunstancia muy especial en estas décadas y es precisamente la innegable observación de que China se encuentra en un franco ascenso político y económico y lo que nos queda en el futuro en término medio es adaptar nuestra perspectiva de ver a China como una potencia emergente de gran calado de la cual tenemos mucho que aprender por necesidad. En ese sentido, creo que el escenario es muy interesante para que la perspectiva vaya cambiando. Quizás un poco como hemos visto a Japón en las últimas décadas por su progreso económico en la posguerra, por supuesto, a partir de los años, mitad de los 60 y años 70, antes de la gran burbuja de finales de los 80, pero Japón ha sido percibida de una manera diferente y creo que por ahí podría ir por la parte de China. Wow, mi querido Abraham, pues muchas gracias por tanta sapiencia. Fíjate que estaba yo pensando que las más de 1,100 personas que nos están escuchando, que además están muy activas en el chat, alguien por ahí nos sugirió un libro, y tú sabes que en esta dinámica del canal de Tu Profe de RI, hacemos también el esfuerzo de subir una lectura gratuita en formato PDF que les ponemos en el link. Entonces, les vamos a poner un clásico, mis queridos alumnos digitales, que se llama De la invitación al desalojo,
Discriminación a la comunidad china en México, completamente gratis, libro completo, formato PDF, aquí en la descripción de esta sesión, de esta clase, para que cuando termine la sesión ustedes vayan directamente al pie de este video y ya la puedan ir bajando. Y acuérdense, vayan haciendo, por favor, su biblioteca digital. Vayan haciendo su biblioteca digital para que vayan complementando a la par de nuestras exposiciones orales, de nuestras exposiciones verbalizadas, pues también el complemento como lo hacemos en la universidad, así tal cual, clase, lectura, y ustedes van guardando su lectura y cuando tengan tiempecito la van haciendo y se la van compartiendo a sus hijos, a sus amigos, a los amigos de los amigos, al primo de un amigo. La cosa es que socialicemos el conocimiento porque el conocimiento nos hará libres. El desalojo, de la invitación al desalojo, es un libro clásico sobre la discriminación a la comunidad china en México de Ricardo Ham, completamente gratis, aquí abajo en formato PDF, para que no duden en adquirir la lectura, porque el doctor Abraham no me dejará mentir, pero conseguir libros es muy caro y en nuestra generación nos tocaba ir a sacar fotocopias de machotes así gigantescos y a veces le invertíamos más tiempo en conseguir el libro, en fotocopiarlo y en empezar a leerlo, de lo que ustedes hoy en día de manera gratuita con este desconocido lo pueden hacer aquí abajo. Y ya que van aquí abajo, recuerden apoyarnos con sus manitas arriba, compartiendo la transmisión. Les pedimos que sean una audiencia activa, que nos ayuden a difundir el conocimiento. Es completamente gratuito y estas sesiones no le piden nada a ninguna cátedra que se dé en cualquier universidad de este país o de América Latina. Así que, ¿qué esperan? Ayúdenme a compartir y a socializar la transmisión con la gente ahí en sus redes sociales, porque eso también es socializar la educación gratuita, aprovechando las plataformas digitales y, por qué no decirlo, sacándole la mejor de sus caras a las redes sociales que nos espían, que nos vigilan, que nos ponen mucha basura, pero que también nos permiten crear contenido de calidad por y para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal de Tu Profe de RI, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Bueno, dicho el comercial, doctor Abraham, quiero entonces preguntarte, ¿cuáles personalidades importantes de la actualidad tú identificas como personalidades sobresalientes o destacadas mexicanos que sean de origen chino? O dicho de otra manera, mexicanos con raíces chinas. Bueno, mira, me viene a la mente inevitablemente, como parte de mi experiencia personal, la agradable experiencia de haber tenido una colega que estudió la maestría conmigo, Mónica 5. Algunos quizás hayan oído de ella, pero es una estudiosa de la diáspora mexicana en China y también de la comunidad china en nuestro país. Es quien me viene inmediatamente a la mente. Pues en términos generales no tengo otros nombres en mente, pero esto no significa que no haya destacadas personalidades en lo que debe ser el fomento, por ejemplo, de la actividad de la pesca en Ensenada, que creció muchísimo en la segunda mitad del siglo XX con pues el esfuerzo de los chinos que habitaron esa ciudad y por supuesto todo lo que ha representado la comunidad china respecto a la difusión de aspectos culturales que hoy consideramos muy propios, como los cafés de chinos, son pues, dignos de considerarse. Así es. Mira, yo te complementaría con dos chinos muy famosos. Uno sería Lin May, la vedette famosísima de las películas de ficheras. Claro. Otro sería Miguel Ángel Osorio Chong, hasta le dicen el chino Chong. Creo que lo dicen de forma despectiva, pero creo que más por el partido al que pertenece. Quiero agradecerle a mi queridísimo Infame que manda otro superchat y que nos dice, estos profes no los tienen ni trun. Así que gracias, mi queridísimo Infame, y gracias a todas las personas que nos han apoyado a través de PayPal y a través de la cuenta Santander, que también las tenemos aquí en la descripción de este video. Y les agradezco a las más de 1,120 personas que están conectadas, que están bastante activas en el chat. Así que, a ver,
Si ustedes conocen alumnos digitales, porque ya saben que estamos en la revolución del YouTube 3.0 y que en el 3.0 todos hacemos la clase, todos hacemos la noticia, todos la desmenuzamos y todos nos intercambiamos conocimiento, para que esto no sea un monólogo de dos personas que se estiman y que estiman la producción de conocimiento, les invitamos a que ustedes también vayan escribiendo aquí en el chat cuántas personas importantes, famosas, me quiero referir a eso, sobre todo no importantes, sino populares, que sean visibles, ustedes identifican. Yo les voy a mencionar. Adelante, Abraham. Yo te diría con una frase, alguien más que acabo de recordar. ¿Quién como tú? A ver si el público puede decirnos algo de ello. ¿Quién como tú? Que la canción decía, ¿quién como tú? Esa mujer es chino-mexicana. Sí, sí, sí. Empieza con la A y su segundo nombre empieza con la G. A ver si el público nos ayuda. Pero sí es una de las destacadas mexicanas de origen chino también en nuestro país. A ver, mis queridos alumnos digitales, ahí está su primer examen. ¿Quién? ¿Quién? Ya dice Fabiola Falcón, Ana Gabriel, Adriana Pérez Rosas dice Ana Gabriel, Juan Rivera, Ana Gabriel. Muy bien, muy bien. Oigan, también son rapidísimos mis alumnos digitales, estoy muy orgulloso de ellos. Oigan, también un famosísimo empresario que fundó una cadena de supermercados que no necesariamente es Soriana, ni es el Calimax, pero que es muy famosa en el norte del país. Una pista, empezó ahí por Sinaloa y se fue para arriba. ¿Le suena? Claudia Félix, bingo, dice Ley, la familia Ley, exactamente. La familia de origen sino-mexicano de Juan Manuel Ley, empresario que es el presidente de la cadena de supermercados La Ley. También por ahí está su hijo Juan Manuel Ley Bastidas, empresario y también actual director de la cadena de supermercados hijo del hijo anterior. Y Lin May, pues ya habíamos hablado de ella, también de Miguel Ángel Osorio Chong. Hablamos, el doctor Abraham nos hizo favor de recordarnos Ana Gabriel, que es de ascendencia china. También está la actriz Su Muy Kei, que también tuvo en la época de oro del cine mexicano, pues un papel de vedette, bailarina exótica y actriz muy reconocida, le decían la muñequita china. También Margot Su, que es la propietaria del Teatro Blanquita. Doctor Abraham, muy famoso el Teatro Blanquita ahí en la Ciudad de México. Oye, toda una insignia, ¿no? Para que la gente empiece a ubicar. Cuando hablamos de las raíces, doctor Abraham, que decías bien, y estoy completamente de acuerdo contigo, de la contribución de las comunidades migrantes a la construcción compleja de la identidad nacional o de las identidades múltiples del México profundo, pues el Teatro Blanquita en la Ciudad de México es un referente. Si la gente dijera, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los teatros más importantes en México? Pues el Teatro Blanquita, muy poca gente la asocia con Margot Su, quien es su propietaria. Ben Zeng, que también es actor y comediante. Alberto Wong, que es exjugador de fútbol americano de los Borregos de la Laguna. Está también otro famoso que es Belia Marmolejo Fat, y Yolanda Ang Men, que es profesora y dentista e intelectual también de la cultura china. Entonces, y que además son súper mexicanos, pues, es decir, que están muy arraigados, que se comen sus taquitos, que se echan sus guacos cuando se emborrachan, que estando fuera de acá escuchan el mariachi, pero obviamente que su ascendencia los delata. Sin embargo, es una comunidad muy activa. ¿Qué otra cosa agregas, mi querido doctor Abraham, a este paso que va a dar el presidente? ¿Es más el resultado del cabildeo de la comunidad china o es más la voluntad del presidente por reconciliar al Estado mexicano con su pasado sangriento y salvaje? Me parece que el presidente ha mostrado una actitud de ruptura en el sentido de revisar momentos complicados de nuestro pasado y quiere dejar huella en ese sentido y de una manera legítima en cuanto a que es necesario dar voz a aquellos que la perdieron por actos autoritarios y arbitrarios de administraciones pasadas en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano. En ese sentido, pues celebro que el presidente dé este paso y trasciende
más allá de lo que pueda ser propiamente el gobierno actual. Es un acto de Estado, como tú mencionaste al principio. Oye, mi querido Abraham, y también se nos está olvidando otro mexicano de origen chino, que es muy famoso en Baja California, ahí en Tijuana, muy famoso por un estadio de fútbol, por un montón de casinos, por codearse con la farándula y por salirse del PRI para meterse al PES e ir en segundo lugar de las encuestas. El chino Jorge Han Rong, ¿no? Que Ya nos seguramente la gente estamos, también lo ha de conocer. ya nos estamos metiendo en terrenos espinosos, pues también Copelas o Cuello, ¿no? Ya, ¿qué lo estás diciendo, no? Pero no es el mejor ejemplo quizás de el mensaje que queremos transmitir. Bueno, es que en todas las comunidades están Claro, sus altibajos y están sus yin yang. claroscuros. Y mira, la gente rapidísimo nos dijo Hank y luego cuando mencionaste el Copelas o Cuello, ya nos dijeron Shen Li Yegong, que pues, sí, efectivamente. Entonces, fíjate que la riqueza que nos han dejado estas comunidades, que me gusta mucho de la comunidad china en México, es que nos han mostrado que cuando se solidarizan, que protegen al individuo más vulnerable, que se dan trabajo entre ellos, que se asocian y se pasan también el know-how para que todos salgan adelante porque se saben que en el fortalecimiento del otro también está el fortalecimiento propio. Me parece que es un ejemplo interesantísimo el que le aportan, incluso sin desearlo, que le aportan a los mexicanos. Es decir, llegan, se asientan, aprenden el español. A muchos les cuesta mucho trabajo y nunca pierden el acento, pero se protegen, se prestan dinero entre ellos a bajos réditos, se enseñan el know-how del trabajo, ya sea restaurantero o de venta de zapatos o de supermercados. Y muchas veces los mexicanos afuera no son tan solidarios y por eso les cuesta un poco más trabajo salir adelante, como estos chinos que llegan y se ayudan, se echan la mano y se protegen entre ellos, forman asociaciones. Claro, como todas las comunidades, también llega a haber recelos entre, por ejemplo, los chinos de Tijuana con los chinos de Mexicali o los chinos de Torreón con los de Sinaloa, que además, pues a los de Sonora tampoco les fue muy bien que digamos, porque también había bastante racismo del estado de Sonora. Pero esto es bien interesante porque sí, es pues no, quiero decir, nos dan el ejemplo sin desearlo, incluso de unidad, de autoprotección de las sociedades y de esto de transferirse el conocimiento para que puedan salir adelante, me parece una cosa maravillosa, ¿no? También dan ejemplo de la valoración de su propia cultura. Los chinos que han sido entrevistados en algunas producciones interesantes, por ahí recomiendo algunos videos que hay también en YouTube, que fueron producidos por Canal 11. Es una serie que se llama Los que llegaron. Hay un episodio sobre la comunidad china muy interesante. En ese episodio, que rescato en este momento, se señala que las comunidades chinas tienden a mantener mucho su identidad como comunidad china. Y esto no significa que nieguen estar integrados en la más amplia comunidad mexicana de nuestro país. Pero los esfuerzos que hacen para mantener viva esa tradición son muy importantes. Tradición en términos de gastronomía, en términos de organización, como bien señalas, en términos de lenguaje. Eso es muy importante. Y creo que, como bien lo dices, dan el ejemplo sin necesariamente pretender darlo a otras comunidades que no han tenido este nivel de organización tan destacado, otras comunidades asiáticas como la japonesa, donde no existen estas redes de apoyo mutuo tan importantes. Creo que es algo interesante a señalar. Cuando se les cuestiona sobre su propia identidad, señalan que pues, son chinos y son mexicanos, que no se sienten necesariamente solo chinos o solo mexicanos, sino que se encuentran en una identidad, ¿cómo decirlo? Una identidad doble, que me parece es un elemento enriquecedor también.
Definitivamente, yo estoy también de acuerdo con esto. Y muchas veces, mi querido Abraham, sin siquiera proponérselo. Bueno, ¿qué te parece, doctor Abraham, que el Club de los Desvelados, ya acercándose a la medianoche, después de haber rebasado la hora con 5 minutos y haber empezado la sesión, si pasamos a a la sesión de preguntas y respuestas, porque veo muchas inquietudes y me gustaría que la gente pudiera aprovechar que tenemos al experto en el escenario regional de Asia y que pues está con toda la disponibilidad para preguntar justamente las inquietudes que tienen con respecto a este tema que estamos tratando, que es el de la disculpa pública o el de la petición de perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de ascendencia china en México por las matanzas de 303 chinos y además, como el mismo presidente lo dijo, de acoso sistemático a las comunidades chinas hasta bien entrados los años 30. Ya nos hablaba el presidente también de estas leyes de separación racial y de no permitir los matrimonios mixtos y que incluso de deportaciones de chinos, incluso si se hubieran ya casado con personas mexicanas, terminaban de todas formas yéndose. En ese sentido, bueno, pues quiero pedirle a la gente que en este momento nos vayan elaborando sus preguntas, 3 preguntas que tengan que ver completamente con el tema y que entonces podamos intercambiar esto. Bueno, por aquí pregunta Silvio Cultor si España se disculpó. España no se disculpó, pero se disculparon congresistas catalanes que a su vez pues no se sienten españoles, pero el gobierno como tal no se ha disculpado. Dice por ahí Pablo que está allá en Malasia. Profe, gracias por el tema, está muy interesante, sobre todo que los mexicanos sepamos el porqué del racismo rancio en México. Pregunta para el doctor Abraham, entonces, ¿los magonistas fueron los iniciadores? Los magonistas. Los hermanos Flores Magón y su... Sí. No tengo elementos para afirmar esa cuestión. Voy a explorar si es que hay alguna evidencia de ello, pero no por lo que a mí me concierne, no podría señalarlo. Dice Rodolfo Rodríguez, es bueno pedirle perdón a los chinos, pero ¿podríamos tener alguna ventaja al hacerlo? Interesante la pregunta. Creo que esto va más allá de la practicidad económica, si es que el término ventaja puede dirigirse hacia allá. Creo que es más un acto de justicia histórica, un acto, como ya mencioné, de revisión de la propia identidad, de redefinición de a dónde queremos ir. Creo, por otro lado, si nos vamos a la ventaja económica, que podría ser un gesto conveniente para mandar un mensaje de una mejor disposición del gobierno mexicano para tratar temas delicados con China y que podría eventualmente, quizás, redituar en algún acercamiento que pudiera tener un beneficio económico. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que para el gobierno de China este tipo de gestos son sumamente importantes. Pongo algunos ejemplos. Las relaciones entre China y Japón son relaciones que están plagadas de el fantasma de la Segunda Guerra Mundial por la falta de disposición generalizada de distintas administraciones japonesas para reconocer la extensión del daño que se ha causado durante la etapa imperialista japonesa. Aunque en ciertos momentos hay que decir que el emperador ha pedido, bueno, no ha pedido disculpas, pero ha mostrado remordimiento así por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial ha sido un tema que ha opacado las relaciones con Japón. No quiero señalar que el tema de los años 30 haya representado un obstáculo grande para las relaciones entre México y China, pero sí creo que el hecho de que haya un acto de Estado de esta naturaleza puede enviar esa señal de que hay una buena disposición por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sentar bases productivas mutuas. Entonces, mi tendencia sería a pensar que sí puede tener su rasgo pragmático, conveniente,
pero el acto tiene un significado que va más allá de ese pragmatismo meramente económico. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle a Marco Antonio Argueta Ventura por el super sticker que nos hace llegar. Muchas gracias, mi querido Marco. Gracias por el apoyo que le dan al canal de Tu Profe de RI. Por ahí pregunta Marta María Sánchez si le podemos decir cómo bajar las lecturas que les dejo. Y le contesta a su vez a Isela Nava, que nos dice: en las clases de historia ni de educación pública o privada se toca este tema tan importante. ¿Con qué materiales podríamos acercarnos a estos estudios? Básicamente, mi querida Isela, yo les estoy poniendo un libro completamente gratis en el link que está aquí abajito. Usted nada más, Marta María Sánchez, le da clic ahí con el cursor, hace clic y solito le va a botar en formato PDF el libro completo. Ya una vez que le baje, nomás le da a guardar y lo empieza usted a leer. Y en ese sentido, Isela Nava, acercándose a la literatura clásica, ahí justamente es en donde usted podrá tener, digamos, acceso a más conocimiento. Una primera lectura y luego sugiero ir a la biografía, a la bibliografía, y en la bibliografía revisar. Ahí estamos mostrándoles. Usted identifica el link y en ese link hace clic y en ese clic le va a salir la lectura en formato PDF. Se llama De la invitación al desalojo, sobre la historia de la discriminación a las comunidades chinas en nuestro país. Dice Jonás, además, dale, sí, Abraham. Perdón. Quiero destacar la maravilla que representa la era digital en términos de la información, porque uno tiene acceso con un clic, con una pulsación, a información que antes costaba mucho rescatar. Y también hago un reconocimiento a la primera pregunta que nos señalaba sobre el vínculo posible entre los hermanos Magón y el racismo chino. Yo no tenía información precisa sobre ese caso. Estoy encontrando un texto que apunta hacia esa dirección, por lo cual me parece que la pregunta ha sido más que pertinente y quiero dar eco a esa idea. Un artículo que estoy encontrando señala que Ricardo Flores Magón, como sabemos, fue uno de los más importantes líderes obreros, incluso tuvo influencia de ideas comunistas en su momento, cercanas al comunismo, diríamos. Él señalaba lo siguiente en 1906. Decía en un texto publicado en un discurso: la prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Este comentario que estoy hallando sobre una idea sembrada por Flores Magón en 1906, que empata muy bien con una época de reavivamiento de las agresiones contra los chinos a partir de 1908, nos habla de que hay una vertiente económica, esto lo mencioné hace ya rato, hay una vertiente económica del racismo contra los chinos que va a ser muy fuerte y que va a acompañar a la vertiente racial, que también hace eco en el texto de Flores Magón. Pero el énfasis sobre todo está en la parte económica, que va a ganar resonancia también en los años 30, cuando adquiera un tinte laboral. De hecho, durante el régimen de Álvaro Obregón, que es el general que antecede a Plutarco Elías Calles en la presidencia, el general Obregón toma la presidencia en 1920, en estos años el racismo contra los chinos va a adquirir un tono más economicista, más en el sentido de que son una competencia laboral indeseable. Y es interesante que Flores Magón haya pues dado eco a esta visión que anticipa mucho lo que sería el discurso del obregonismo en contra de los chinos. Gracias por comentar esto, mi querido Abraham, porque efectivamente, mira, la maravilla o lo maravilloso de esto es que esto nos permite actualizarnos, y en la dinámica del Internet 3.0, pues prácticamente todas las personas aportan parte del conocimiento. Mira, por ejemplo, dice Mariana Díaz: y les agradezco a las más de 1,215 personas, récord de audiencia para este tema de China, mi querido Abraham, así que gracias también por eso. Eso habla de la gente que te recibe muy bien. Dice, por ejemplo, Mariana Díaz: yo soy de Torreón
y hay muchos descendientes de nuestros hermanos chinos que fueron mis compañeros de mi escuela y sus apellidos son Wong y Li. Me da mucho gusto que nuestro presidente pida perdón. Y por ahí también dice Diógenes, en China hoy se reivindica el levantamiento de los boxers, es un referente histórico que sirve como elemento unificador nacional ante agresiones foráneas. Mario Romero Bausas, Mario nos dice, creo firmemente que la cultura china es la que más ha influenciado a la humanidad, la más importante de todas. Saludos desde Évora, Portugal. Muchas gracias, Mario. Isela Arnava dice, el fortalecimiento del otro es el fortalecimiento de uno mismo. Preciosas palabras, profe, eres el mejor ejemplo de estas palabras con este canal. Muchísimas gracias, Isela, qué lindo comentario. Gracias, de verdad. Y el infame querido, muchas gracias. Dice, gracias, profes, compañeros, pues muchas gracias por apoyarnos de todas las formas. Dice por aquí también, Jai, es impresionante cómo está desarrollándose China, toda la lana que le están metiendo para salir adelante, el gigante ya no da marcha atrás, y por eso, como decía el doctor Abraham Navarro, espero parafrasearte bien, que incluso económicamente podría beneficiarnos porque es un gesto que también representa un guiño para el gobierno chino, y esto, aunado a la idea que tienen los chinos de que fue México de los primeros países que les tendió la mano, que les tendió un puente cuando inició la pandemia del coronavirus, me parece que pues ayuda también a estrechar relaciones. No sé si quieras abundar al respecto, doctor Abraham. Sí, sin duda hay una señal positiva por parte del gobierno mexicano en reconocer este momento histórico tan negativo, y insistiré en la apreciación que tienen las distintas administraciones chinas, ahora unificadas bajo el liderazgo de Xi Jinping, respecto a reconocer esos momentos y plantear rutas de reconciliación, rutas donde se pueda dialogar sobre estos temas y dar voz a las víctimas. Doctor Abraham, así es, algo que todavía no te haya preguntado, que sea importante abonar, porque no quiero que las preguntas condicionen la respuesta o el análisis que pudieras darnos, y quizás se me pudo haber pasado algo en el tintero. Sí, probablemente sería interesante hablar sobre si hay una afectación del racismo sistemático que ha acompañado a las élites políticas y económicas. ¿Hay algo de este racismo que pueda seguir afectando las relaciones con China? Tal vez sea una pregunta interesante. Yo diría que aún hay camino por recorrer para ver a China como sí un competidor importante. Recordemos que en términos de productividad económica, China y México son países en el contexto de América Latina que tienen menos complementariedad. Esto para los estudiosos del comercio es muy importante porque mientras más complementariedad hay, más hay posibilidades de que la balanza económica, la balanza de comercio sea positiva para un país latinoamericano. En el caso de México coincidimos en gran medida con las exportaciones que también hace China, y por esas y otras circunstancias, quizás la falta de apoyos de las distintas administraciones mexicanas a los empresarios mexicanos que buscan proyectarse en China, ciertamente las barreras que se presentan en términos de normatividad comercial en China y que pueden limitar la participación de otros países también son importantes. Estos factores han derivado en una falta de consideración seria por parte de los políticos mexicanos y fundamentalmente, y a veces también de visión de los empresarios, de poder tomar a China como un competidor serio, con el cual conviene tener una estrategia de relación comercial y de relación política. Lamentablemente, estamos un tanto atrapados, aunque no debe ser destino, estamos un tanto atrapados por las negociaciones que derivaron del acuerdo TEMEC, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde evidentemente hay un interés de Estados Unidos por limitar el desarrollo de las relaciones entre México y China. Sé que nos estamos quizás desviando un poquito de la parte
propiamente de la migración y la población china en nuestro país hacia vertientes que tienen que ver con la relación económica y política con el país, pero creo que la parte del racismo puede afectar sensiblemente esa área y tendrá que remediarse, como ya lo he comentado, por el contexto tan interesante de una China francamente en ascenso, que puede en cierto momento volverse una superpotencia. Ahora es una potencia regional con vocación mundial, con grandes recursos y una gran proyección política. Entonces, probablemente vayamos hacia un camino donde tengamos que lidiar con nuestros propios fantasmas respecto a la percepción que tenemos sobre la población china en nuestro país y cómo esto puede afectar la relación con China. Mi querido doctor Abraham, quiero ser la primera persona que te felicite públicamente por el Día del Maestro, el 15 de mayo, y reconocerte que eres uno de los mejores docentes que yo he conocido en mi vida y que he certificado y acreditado tu entrega en la preparación de tus clases con lecturas de primera para tus alumnos y una persona que impone respeto, que impone autoridad sin tener que gritar y sin tener que regañar a los estudiantes. Así que muchas felicidades, Abraham, querido. Sigue siendo tan ejemplar como hasta ahora lo has sido y que disfrutes muchísimo tu Día del Maestro. Gracias, gracias Jesús. Y vamos, tú eres un tipo de profesor que no necesitas estar en las aulas para alcanzar una audiencia importante y vaya que ha sido importante. Entonces creo que este festejo también va para ti. Gracias, querido Abraham. Oye, yo ya te quería dejar ir, pero fíjate que la gente te está empezando a felicitar y quiero dejar que fluya. Mientras te planteo dos preguntas más que nos hace la audiencia. Entre la audiencia se encuentra nuestro amigo Pablo Alvarado, titular del canal de YouTube de La Granja Humana MX, y también Adriana Salazar. Ambos plantean lo siguiente. Adriana dice, según los acontecimientos históricos en México, ¿a qué otros países consideran que sería pertinente que el gobierno de México pidiera perdón? Más que a los países, Adriana, a las comunidades de ese origen extranjero, para guardar proporciones, porque México no le está pidiendo perdón a China, México le está pidiendo perdón a la comunidad china radicada en México o a los mexicanos de origen chino. Esa es una. ¿A qué otros países crees que le tenga, más bien, a qué otras comunidades extranjeras o migrantes avecindados en México habría que pedirles perdón, como a los chinos? Y la Granja Humana MX dice que si con este gesto diplomático de más alto nivel, ¿qué posibilidades habría de que Estados Unidos tomara alguna política de retaliación para que no se siga acercando China a México? Muy bien. Respecto a la primera pregunta, hay que decir que los historiadores consideran que el ambiente de xenofobia que se vivió en los años 30, en gran medida, pues, digamos, cocinado o preparado por ciertas ideas que desarrollaron los intelectuales, pero también por el contexto económico tan adverso de esa década, abarcó no solo a los chinos, hubo también medidas de restricción a la migración que se dirigieron hacia los libaneses, los sirios, los palestinos y los negros. Probablemente haya que considerar que estas comunidades también fueron objeto de políticas restrictivas, de, como ya mencioné, limitaciones a la migración, de limitaciones que también implicaban no poder, que estas comunidades no pudieran reunirse con sus familiares por la imposibilidad, por ejemplo, de salir del país. Pudieron haber sido víctimas también de este entorno generalizado de xenofobia contra los extranjeros. Aunque, por supuesto, la migración blanca, la migración, entre comillas, más aceptable a la luz de las interpretaciones de los líderes políticos mexicanos de ese momento, pues no necesariamente se vieron tan afectadas. No sé si con eso más o menos apunto hacia una respuesta a la primera pregunta. La segunda, por supuesto, si podría haber repercusiones por parte de Estados Unidos, me parece que no necesariamente deberíamos temer eso en este momento, porque la propia administración Biden ha sido más abierta
a reconocer las injusticias que se han dado en Estados Unidos contra la comunidad negra, por ejemplo. No significa que el presidente Biden vaya a solucionar ese asunto del racismo sistemático que aqueja a las administraciones estatales en ese país, pero creo que su tendencia ha sido esa y creo que no querría mandar un mensaje equivocado respecto a este acto de Estado que está emprendiendo el gobierno mexicano. Por otro lado, cuando yo hablé de las posibles ventajas prácticas que pudieran derivar de este guiño, no podría leerlo yo como un acto dirigido específicamente a ese fin y por lo tanto no creo que tome esa dimensión para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, mi respuesta sería que probablemente no tengamos mucho que temer en ese respecto. Gracias, querido Abraham. También le quiero agradecer a Daniel Basley por el superchat que envía. Dice, feliz día del maestro. Muchas gracias, mi querido Dani. Saludos también al infame querido que nos dice, gracias, mis amados profesores. Dialoguemos bien. Feliz día del maestro. Y luego Alejandro Hernández Pagola dice, también extiendo la felicitación a todos los profes que nos han dado clase en tu profe de RI. Muchas gracias, mis queridos alumnos digitales, a toda la gente que nos ha mandado felicitaciones. Muchísimas gracias. No hice esto con el afán de que nos autoelogiáramos, pero es que de verdad el doctor Abraham Navarro, como ustedes pueden comprobar y certificarlo, es un gran catedrático y muy entregado al oficio de la docencia. Ha sacrificado muchas cosas en aras de hacer bien su trabajo como docente y eso se llama vocación y por eso lo quería reconocer públicamente. Así que, ¿con qué reflexión cerramos, doctor Abraham Navarro? La historia es memoria y también es identidad. La historia puede tener múltiples usos, puede ser el arma más peligrosa, como algunos historiadores comentan, para manipular a la gente, pero también es una ventana para ver hacia la propia identidad, un espejo, y ese espejo va a reflejar no solo lo que queremos ver, sino también lo que no hemos querido ser, pero que es parte de nosotros. Es necesario mirar al pasado y ver cómo las injusticias que han ocurrido forman parte de lo que somos el día de hoy. En ese respecto, un acto de Estado que busca dar voz a los afectados por procesos tan graves constituye un acto de justicia fundamental que debe celebrarse al margen de la política cambiante. Entonces, mi mensaje sería que es un acto digno de celebrarse. Pues te agradezco muchísimo, doctor Abraham Navarro. Y hablando de celebrarse, espero que te celebres y te festejes bonito, que te lo mereces. Has trabajado duro y más en estos complejos tiempos de pandemia. Así que felicidades y gracias por acompañarnos en tu profe de RI y por ayudarnos a elevar el nivel de análisis en las redes sociales con tus análisis profesionales y muy puntuales. Muchas gracias. De nada, Jesús. Encantado de estar aquí. Gracias. Amigos, amigas, gracias también a ustedes, a mi querida Jessie Nieves. Mil gracias, Jessie, una de nuestras alumnas iniciales con el canal. Dice mi profe de RI, profe Abraham, feliz día del maestro, son maravillosos. Gracias, aunque el profe Jesús a veces me regaña, sobre todo cuando llegas tarde, querida Jessie. También al viejón Andrade, querido viejón Andrade, muchas gracias por el apoyo para el canal de tu profe de RI. Dice, saludos, profe, muchas gracias por su enseñanza, lo apreciamos mucho desde Dallas, Texas. Soy hidalguense. Saludos hasta Hidalgo y saludos hasta Texas y con mucho cariño un fuerte abrazo, mi querido viejón Andrade. Para mi querida Alicia López, a quien mucho le agradezco también el gran apoyo que nos brinda siempre. Feliz día del maestro, Jesús López Almejo, Sonia Alcántara, Abraham Navarro y todos los maestros que han invitado a estas clases digitales que nos hacen sentir que estamos en un aula, son admirables en verdad, gracias siempre. Y les digo una cosa, mis queridos alumnos digitales, sé que dicen que la doctrina cristiana dice que tenemos que ser humildes y no tenemos que autoelogiarnos. Pero déjenme les confieso que hacemos un montón de trabajo detrás de cámaras, tras bambalinas, para garantizar que este canal sea único en su tipo y que sí sea un canal que cuente con los académicos de excelencia para ustedes, porque de verdad tenemos el compromiso firme y férreo de elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Así que mi querida Alicia, gracias por sentirse en las aulas, porque sí traemos académicos de primera como el doctor Abraham Navarro, imagínense, egresado de la Universidad de Sussex en Inglaterra y del Colegio de México, aquí en México.
Estamos hablando de alguien muy, muy relevante en el campo de las relaciones internacionales, muy comprometido sobre todo con el aprendizaje. Dice Juanita Val, felicitaciones, profesor. Los estudiantes que tuvieron y tienen la suerte de pasar momentos con usted lo recordarán eternamente por haber tenido la mejor experiencia personalmente en nombre de todos. Muchas gracias por bonitas palabras, Juanita Val, y gracias a todos los que se dieron cita por desvelarse con nosotros ya pasando la medianoche. Muchísimas gracias. Quienes no pudieron ver este programa en vivo, háganle refresh, retransmítanlo por favor para que tengan la oportunidad de comprobar por qué el presidente López Obrador hace lo que hace. Por ahí alcancé a ver que Jai nos dice que también felicitemos al doctor Isaac de Paz González, pero por supuesto a mi queridísimo amigazo, el doctor Isaac, que también tiene esta vocación incansable de servicio. Por supuesto que hay que felicitarlo y hay que darle un fuerte abrazo a la distancia. Así que vayan a su canal, Isaac de Paz González, y suscríbanse para que con eso también lo felicitemos. Dice Enrique Castillo, Jesús López Almejo, no es autoelogiarse, es reconocerse. Gracias, mi querido Enrique. Sí hacemos un trabajo con la profesora de Relaciones Internacionales, Sonia Alcántar, que es la productora de este espacio y que humildemente siempre se mantiene tras bambalinas, pero que por supuesto también es una gran académica. Y aquí entre nos, siempre es la mejor evaluada en las universidades en donde trabaja. Sonia Alcántar Jaime es una profesora muy brillante, muy joven y muy comprometida también con la educación. Dice Claudia Morgado, profe, póngale 0 a los chayoteros. 0 por chapuceros a los chayoteros. Miren, esto nos salió de verso y sin esfuerzo. Dice Juan Isaac de Paz, felicidades, doctor, por su vocación en la enseñanza. Y Margarita Suárez también dice muchas felicidades a nuestra productora, que es espectacular. Eso ya lo dije yo, Margarita. Bueno, pues amigos, amigas, si les gustó esta sesión, denos su manita arriba. Sí y solo les gustó. Si no, no lo hagan por compromiso. Pero si les gustó, si sienten que es útil y sienten que más personas pueden beneficiarse, ayúdenos con sus manitas arriba. Ayúdenos también a compartir la transmisión en sus redes sociales. Y también suscríbanse al canal de Tu Profe de RI para llegar a más personas. Vamos que volamos para los 100,000 suscriptores y ustedes son parte de esta bella experiencia. Universidad virtual para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. No se olviden, aquí abajo una lectura en español completamente gratis para que se entienda el tema de la discriminación de la comunidad china en México. Les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de RI. Muy buenas noches. Gracias por asistir a esta transmisión. Esperamos que haya sido de tu agrado. El objetivo de este canal es poder compartir el conocimiento universitario de una manera libre y gratuita. Por ello, agradecemos de corazón a todos y cada uno de ustedes que nos han apoyado desinteresadamente para continuar con los esfuerzos de la socialización del conocimiento. Si a ti te gustaría convertirte en un patrocinador de Tu Profe de RI, aquí te explico 3 maneras de cómo puedes hacerlo. Durante las transmisiones en vivo, puedes enviarnos un superchat. Es muy fácil. Localiza el signo de pesos y selecciona la opción que prefieras. Puedes enviar el super sticker que más te guste o, si lo prefieres, a través de un superchat. No olvides dejarnos un mensajito. Otra manera de apoyar a Tu Profe de RI es a través de una transferencia interbancaria. Esto lo puedes hacer desde el banco de tu preferencia o a través de tus aplicaciones móviles de tu banco. Es muy sencillo hacerlo y la clave interbancaria la encontrarás en la descripción de este video. La tercera forma y la más eficiente es una transferencia vía PayPal. Es muy sencillo. Entra al link que te dejamos en la descripción de este video. Selecciona el monto que deseas aportar y sigue las instrucciones. Y si así lo deseas, puedes seleccionar la opción mensual para convertirte en un patrocinador oficial. No olvides regalarnos un like para que la comunidad de estudiantes internacionalistas siga creciendo día a día. Recuerda, ninguna cantidad es pequeña cuando se da de todo corazón. Amigos y amigas, muchas gracias por apoyar los esfuerzos educativos del canal de Tu Profe de RI. Hasta pronto.
escribirte una canción que sea hermosa, como las que hiciera Joan Manuel. Este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí, y decirlo como Juan Gabriel. Y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor. Y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos, pero no puedo, porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y yo sé que quisieras escuchar en mi canción esa canción que está en tus sueños, parecida a alguna de Álvaro, y que yo contara nuestra historia con la ternura de Natalia o la dulzura de Mercedes. Y yo sé que quisiera que mis manos requintearan mi guitarra con el alma de Atahualpa, para contarte lo bonito que es mi mundo a tu lado y darle gracias a la vida como Violeta. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y me encantaría ser Drexler o cantor de son jarocho, pa' escribirte como pocos, distinguirme entre los seres, pa' que me mires de frente mientras te canto una décima y al fin notes mi presencia y me abrace tu sonrisa, pa' que seas más que mi amiga y llenarme de tu esencia. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y aprovechate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy tu colibrí.
colibrí, yo soy tu colibrí, yo soy